Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crepúsculo. Bueno, espero que estén listos para escuchar una historia. Hoy les traigo una historia muy linda, muy especial para mí, a mí me gusta mucho. Bueno, hoy les voy a leer una parte y si a ustedes les gusta, puedo seguir leyéndoles el libro. Bueno, la historia se llama Milagros. Pero bueno, antes de empezar, acuérdense de suscribirse, de activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Bueno, estamos listos. El viaje a la vecina orilla lo hicimos de noche por el vapor de la carrera. Durante el tiempo que duró la travesía, fue muy poco lo que descansé. Gran parte de la noche la pasé en cubierta, escuchando el ruido del agua, mientras la brisa despeinaba mis cabellos. No sé por qué, pero esto me provocaba una sensación inexplicable, una mezcla de miedo y de adrenalina. A pesar de ignorar lo que ocurrió aquella noche en el mar, mi cuerpo parecía recordarlo. Juan Alejandro descansó un par de horas en su camarote y luego se reunió conmigo en la cafetería del barco. Mientras compartíamos un café, me explicó algunas de las tantas cosas que estaban sucediendo en Argentina, las cuales que él creía que era importante que yo estuviera al tanto en caso que decidiera volver. Argentina estaba bajo un régimen militar y por desgracia muchas de las personas que obviamente estaban en desacuerdo con el gobierno habían empezado a desaparecer. Por esa razón él no quiso mencionármelo hasta que estuviéramos en viaje hacia Uruguay. Por miedo a mi reacción, estaba seguro que si decidía quedarme y tratar de investigar mi pasado, terminaría desapareciendo al igual que el resto de la gente. Ni bien el barco atracó en la ciudad de Montevideo, anunciaron por parlante que por orden policial nadie abandonara el barco. Mi primera reacción fue mirar a Juan. No sabía qué hacer. Sentí pánico por lo que estaba sucediendo, pero él se acercó y me tomó del brazo, simulando ser mi padre, mientras me murmuraba al oído que me quedara tranquila, que no había ningún motivo para alarmarme. Creo que ni él mismo creía lo que acababa de decirme, pero de todos modos le obedecí y me quedé aferrada a su brazo. Unos minutos más tarde, cuando la escalera fue colocada, gendarmes armados se hicieron presentes en la embarcación. Mientras unos les exigían identificación a los pasajeros, otros comenzaron a revisar los camarotes. Por suerte no tuvimos ningún inconveniente con mis documentos, pero desgraciadamente tuvimos que presenciar el arresto de un joven que no tendría más edad que la mía. El pobre trató de resistirse, proclamando su inocencia, pero de nada le sirvió. A esta altura era imposible controlar el temblor de mi cuerpo. Él debe haber presentido que esto podía pasar, por eso su insistencia para que no viajara solo. Después de aquel recibimiento militar, logramos abandonar el barco. Ya eran más de las 9 de la mañana cuando descendimos en el puerto. Como mi vuelo no partía hasta las 4 de la tarde, decidimos recorrer un poco su ciudad natal. Creo que la intención era de hacerme olvidar el mal momento que pasamos. Lo primero que hicimos fue caminar desde la Rambla hasta Plaza Independencia, donde se encontraba la famosa Puerta de la Ciudadela. Este era un símbolo histórico que, a pesar del tiempo transcurrido, aún seguía en pie. Según por lo que mi guía turística me iba relatando, esta puerta formó parte de una muralla que protegía la ciudad vieja de invasiones en la época colonial. Luego fuimos bajando por la calle
calle Sarandí hasta internarnos en el centro de la ciudad vieja, un lugar pintoresco conservado en su estado original con las primeras edificaciones coloniales. Sin lugar a dudas, el sitio que más me impactó fue el mercado del puerto. Aquello era algo espectacular, nunca había visto nada igual, pero no lo recordaba. Era tanta la variedad de comida que mientras lo recorríamos decidimos almorzar allí. El único problema era que se hacía casi imposible decidirse por uno de los puestos. Todo estaba tan exquisito que después de comer tuvimos que caminar nuevamente, pero esta vez para poder hacer la digestión. Gracias a mi gran amigo, el mismo que junto a sus compañeros fueron los responsables de mi rescate aquella trágica noche, logré olvidar el incidente ocurrido en la mañana. Las horas se fueron volando y cuando nos dimos cuenta ya era tiempo de abordar el ómnibus que nos llevaría hasta el aeropuerto internacional de Carrasco. Una vez allí debería esperar unas horas en la base aérea para embarcarme en un vuelo de 2 horas que me llevaría a mi destino final, París. Como era de esperarse, cuando llegó el momento de la despedida no pude controlar mi llanto. Una vez más me tocaba perderlo todo en estos 3 meses que compartí junto a él y a su familia. Llegué a sentirlo como si realmente se trataran de mis padres y mis hermanas. Milagros, tienes que ser fuerte, todo va a salir bien y en menos de nada podrás volver a casa con nosotros, me repetí angustiado. No sé por qué tuvo que pasarme todo esto, pero voy a luchar sin descanso hasta descubrir mi pasado y a los responsables. Gracias por todo lo que han hecho por mí, nunca lo olvidaré, le agradecí entre llantos mientras me agarraba a él. No digas eso, hija, para nosotros siempre será nuestra milagro, pero no llores. Esto no es una despedida, esto es por poco tiempo. Muy pronto toda esta situación que estamos viviendo cambiará y entonces podrás volver. Me volví a repetir una y otra vez mientras me arrullaba en sus brazos. Una vez más volvió a hacerme todas las recomendaciones que me hizo antes de que abandonáramos la casa. Creo que estaba más preocupado de lo que aparentaba. Antes de desaparecer por el pasillo que me llevaría hasta el avión, volví a darme vuelta para saludar a ese hombre que la vida puso en mi camino, para conservar aquella imagen, por miedo a que ésta también desapareciera al igual que mi pasado. Pero mis lágrimas me impedían divisarlo claramente, agitando su mano, la misma que por momentos se encargaba de borrar las lágrimas de aquel rostro surcado por el paso de los años. Cuando finalmente me senté, lloré desconsoladamente por todo lo perdido. Creo que nunca me sentí tan sola como en aquel momento, y eso me asustaba. Durante las primeras horas del viaje, fui recordando todo lo vivido en estos 3 meses junto a ellos. Una familia excepcional que me demostró que todavía queda gente en quien confiar. Sola una vez más, pero con la esperanza que cuando todo esto termine, ellos estarán esperando por mí. Esto será lo que me dé fuerzas para afrontar lo que me depare el destino. Mi pasado está muerto, pero mi presente está más vivo que nunca. Entre los pensamientos y mis lágrimas, sin darme cuenta, me quedé dormida. Fue la voz de las azafatas sirviendo la cena que me despertó. Ya habían pasado varias horas desde el despegue. Después de cenar recordé el sobre que la mayor de las hermanas cerró. Me había entregado unos minutos antes de abandonar la casa. Era una carta que Diana me pidió que leyera cuando estuviera sola en viaje hacia París.
fue por eso, por tu manera tan tierna de ser. Y nos costó muy poco encariñarnos contigo. Y hoy comenzamos a sufrir tu ausencia. Para mis padres tu partida será un golpe muy duro, porque le diste la oportunidad, especialmente a mi padre, de ayudarte, de rescatarte de las manos de quienes deseaban terminar con tu vida, de la misma manera que lo hicieron con mi hermano, con la única diferencia que no hubo nada que ellos pudieran haber hecho para salvarlo, y esto lo vino aniquilando a lo largo de estos años. Pero contigo fue distinto. Mi madre te cuidó como si fueras una de nosotras, y mi padre tuvo que enfrentarse a los fantasmas del pasado para poder acompañarte a Uruguay, porque allí murió Luis, y desde el momento en que abandonamos el país, nunca quiso volver. Sé que estarás sorprendida por lo que acabas de leer, pero pensé que tenías derecho a saberlo. Luis era un ser extraordinario, más que mi hermano era mi amigo. Por las noches pasábamos largas horas conversando. Era increíble escucharlo. Tenía tanto sueño que cuando hablaba parecía contagiarte sus ansias de vivir, de luchar por sus ideales, pero sus sueños y sus ideales murieron con él la noche del 11 de agosto de 1973. Existen varias teorías acerca de su deceso. Algunos dicen que andaba en malos pasos, otros que formaba parte de una organización que estaba en contra del gobierno. Pero yo sé bien quién era mi hermano, y por más que cambien la historia 1000 veces, nadie cambiará la imagen que yo guardo de él. Luis era estudiante, pero por desgracia en esa época todo comenzó a cambiar en nuestro país. Todo el mundo tuvo que aprender a controlar sus comentarios, porque muchas veces el que uno consideraba un amigo terminaba siendo un traidor. Esa noche, él y unos amigos se reunieron en la casa de uno de ellos para ver jugar a Peñarol, su equipo favorito. Nunca olvidaré la alegría que tenía aquel día. Debajo de la campera que llevaba puesta se le podía ver la camiseta con los colores de su equipo. Según relató uno de los sobrevivientes, después que terminaron de ver el partido, se quedaron celebrando el triunfo, pero justo en el momento que se marchaban, un grupo armado entró por la fuerza y se lo llevó. Mis viejos lo buscaron día y noche sin descanso, pero nadie sabía nada, o al menos eso decían. A los 2 días llamaron a mi padre para entregarle el cuerpo sin vida de mi hermano, con la única explicación que su muerte se produjo a consecuencia de un enfrentamiento entre 2 barras. Según por lo que mi madre nos ha contado, el cuerpo de Luis estaba irreconocible. Era evidente por las marcas que había sido torturado y mutilado. Después del funeral, mi padre decidió que nos marcháramos de Uruguay. Todo allí le recordaba a él, los amigos, el campito donde solía jugar fútbol los sábados por la tarde, pero más que nada su habitación. Él seguía presente en cada rincón de la casa, y esto estaba matando a mis padres. Por eso fue que decidieron vender la casa y empezar de nuevo en Buenos Aires. Mi padre nunca te hubiera contado la verdad de lo que está sucediendo aquí, por miedo a que cambiaras de idea y decidieras quedarte, lo cual hubiera sido desastroso. Tu situación es muy complicada al no poder recordar. Mi consejo es que no confíes en nadie. Desconfía de tu propia sombra, porque los que están detrás de esto no tienen límites, son capaces de cualquier cosa, y lo peor de todo, no conocen la piedad. Mi
tío Evaristo te ayudará a empezar de nuevo. Ellos también, al igual que nosotros, abandonaron el país después de lo que pasó con Luis, por temor a que sus hijos corrieran la misma suerte de mi hermano. Por eso sé que él entenderá tu situación y hará lo imposible por ayudarte. Confía en ellos, sé que no van a defraudarte. No te olvides que nos prometiste que seguiríamos en contacto por carta. Mira que estaremos esperando noticias tuyas. Bueno, mucha suerte, Milagro. Y le pido a Dios que muy pronto volvamos a encontrarnos. Un beso. Cuando terminé de leer la carta, me quedé pensando en Luis y en el sufrimiento de sus padres. Cuánto dolor les habrá causado su muerte. Esto me hizo considerar mi situación. ¿Quién era y en qué problemas estaría involucrada para que alguien decida matarme de una manera tan descabellada? El solo hecho de pensarlo me aterrorizaba. Sin embargo, lo peor de todo era no poder recordar de quién debía cuidarme. Pero en algunas horas llegaría a París. Allí tendré la posibilidad de volver a empezar mi vida. Una vez más, soy una sobreviviente. La vida me ha dado otra oportunidad. Por esta razón debo luchar para salir adelante, no solo por mí, también por Luis y por todos aquellos que, como él, no tuvieron la suerte que yo he tenido. Bueno, el avión aterrizó en el aeropuerto de Barajas a las 6:40 de la mañana. Luego de retirar mi equipaje, tuve que esperar 2 horas y media para abordar el vuelo que me llevaría a mi destino final. Después de casi 18 horas de viaje, desde que abandoné el aeropuerto de Carrasco, sentí alivio de pisar suelo parisino. Antes de que las puertas corredizas se abrieran, permitiéndoles a los pasajeros el acceso al lugar donde sus familiares los esperaban ansiosos, tuve que respirar hondo para tranquilizarme. Era imposible controlar el temblequeo de mis piernas. Al principio fue imposible tratar de ubicar a Evaristo. El arreglo era que él estaría esperándome, pero con la euforia de la gente al encontrarse con sus seres queridos, la búsqueda se hacía imposible. Pero cuando menos lo esperaba, allí estaba frente a mí. Sin lugar a dudas, era él, tal cual me lo describió Rebeca, alto y un poco encorvado, con su boina negra. Creo que igualmente lo hubiera reconocido por el gran parecido físico con su hermano. Evaristo tenía tantos nervios que no estaba segura si había pronunciado su nombre en voz alta o solo en mi mente. Milagros. Al escucharlo, mis dudas se disiparon mientras le afirmaba con una sonrisa que se trataba de mí. Mucho gusto en conocerte, bienvenida a París, se presentó. El gusto es mío, muchas gracias por recibirme de esta manera. Mi voz se quebraba por mi nerviosismo. Ella es mi esposa Ángela, dijo haciéndose a un lado para que ella se acercara a darme un beso. Mucho gusto, Ángela, y disculpen por esta repentina invasión. Me disculpé. Ni me lo menciones, Juan Alejandro me habló mucho de ti. Aquí estará muy bien, me respondió él. Por momentos me recordaba mucho a su hermano. Los dos tenían la misma mirada honesta. Después de recoger mis maletas, abandonamos el aeropuerto rumbo a la residencia de los Arroz. Por lo que podía apreciar desde mi ventanilla, París era una ciudad fascinante, y por si esto fuera poco, el día soleado parecía
llegar a pensar que solo se trataba de un muchachito de tan solo 17 años, tal vez por su forma de ser tan jovial. Desde que llegué me hizo sentir muy cómoda. Se dirigía a mí como si me conociera de toda la vida. Evaristo y Ángela tenían solo 2 hijos varones. Darío era el mayor, pero cuando llegamos estaba trabajando, pero su hermano se encargó de ponerme al tanto de todo. Según por lo que me contó, este era encargado de un restaurante muy importante en el centro de París, mientras que Francisco era empleado de una tienda de ropas masculina. Pero hoy era su día de descanso. Por esa razón se encontraba en la casa cuando llegamos. Ángela me enseñó la casa y por último me llevó a la habitación que me habían preparado. En casa de Juan Alejandro compartí la habitación con sus hijas, pero aquí, por ser varones, ellos 2 compartirían un dormitorio para que yo tuviese el mío. El hecho que por mi culpa uno de ellos perdiera su privacidad me hizo sentir un poco incómoda, pero el Benjamín de la familia me aseguró que no tenía ningún problema en compartir la habitación con su hermano. Alrededor de las 3 de la tarde me disculpé con ellos porque necesitaba descansar unas horas. El viaje había sido agotador y tenía que hacer un esfuerzo para mantener mis ojos abiertos. A pesar del cansancio, cuando me recosté en la cama, conciliar el sueño no fue fácil. Me quedé pensando en todo lo que sucedió hasta ahora y en lo afortunada que era de haber encontrado estas 2 familias, o mejor dicho, que ellos me hayan encontrado a mí. Debo haber dormido varias horas, porque cuando me desperté era de noche. La casa estaba en penumbra, salvo por la luz de la cocina, que se escurría por debajo de la puerta. Al abrir esta me encontré a Francisco con medio cuerpo dentro de la ladera, o al menos eso creí, pero al escuchar mis pasos levantó la cabeza y fue en ese preciso momento que conocí al hijo mayor de Evaristo y Ángela, quien por unos segundos quedó paralizado al verme. Hola, soy Milagros, vos debes ser Darío. A mí me pasó lo mismo que a él. Al verlo sentí una sensación extraña que nunca antes había sentido, o si lo hice no podía recordarlo. Sí, soy yo, discúlpame, pero me olvidé por completo que llegabas hoy, y como la única mujer en la casa de mi mamá, al verte me quedé desconcertado. ¿Cómo llegaste? A juzgar por su actitud, juraría que él sintió lo mismo. Muy bien, por suerte. Vos recién llegaste. Tuve que hacer un esfuerzo para no quedarme contemplándolo. Sí, hoy se me hizo un poco tarde. ¿Te gustaría comer algo? Me ofreció mientras volví a abrir la puerta de la ladera. No, gracias. Pero si me decís dónde está todo, me gustaría prepararme un té. Fue lo único que se me ocurrió decir. Ni yo misma entendía qué estaba pasando conmigo. Por supuesto, acércate que te muestro, me pidió. Aquella noche, mientras él cenaba y yo bebía mi té, conversamos de muchas cosas, de su familia, el trabajo. Además me confesó lo mucho que extrañaba su tierra, el barrio, los amigos. Darío era un ser muy dulce, muy honesto y muy guapo, por cierto. Él, lo contrario de su hermano, parecía mucho más mayor de lo que era en realidad, pero no por su apariencia física, tal vez por su forma de ser. Cuando se sonreía, sus ojos verdes brillaban con más intensidad, lo que hacía aún más difícil no quedarse contemplándolo. En poco tiempo nos hicimos muy buenos amigos. Lo mismo sucedió con Francisco. Los 2 eran 2 seres extraordinarios. Las primeras semanas me costó mucho acostumbrarme a escuchar la radio, la televisión. Como era de esperarse, todo era en francés. Los muchachos trataban de traducirme, pero para mí era desesperante no poder moverme de la casa sin un intérprete. Pero lo que más me preocupaba era que si no aprendía
su lenguaje. Una noche, cuando todos dormían, volví a sufrir una de mis pesadillas, pero esta vez veía gente sentada en el piso con los ojos vendados. La mayoría parecían ser mujeres. De repente, comencé a escuchar gritos que provenían de una habitación al final de un interminable pasillo. Pero cuando logré alcanzar la puerta y abrirla, la pesadilla llegó a su fin. No tenía idea qué fue lo que vi, pero me horrorizó de tal manera que no pude controlar mi llanto. No tenía idea qué fue lo que vi, pero me horrorizó de tal manera que no pude controlar mi llanto. Cuando desperté, me encontraba en los brazos de Darío. Ya pasó todo, Milagros. Ahora estás conmigo, no tengas miedo. Me susurraba al oído tratando de calmarme. Fue solo un mal sueño, me repetía una y otra vez. Perdón por haberte despertado. Los demás también se despertaron. Sentía tanta vergüenza por lo sucedido que lo menos que deseaba era haber despertado a todos con mis gritos. No, tranquila. Papá y mamá no escucharon nada. Y para despertar a Francisco hace falta un huracán, dijo con la intención de hacerme reír. Pobre Francisco, dije tratando de dibujar una sonrisa para tranquilizarlo. ¿Estás mejor? ¿Tienes ganas de que hablemos acerca de tu sueño? Sí, ya estoy mejor, pero no quisiera hablar de eso ahora. Tal vez mañana. Pero muchas gracias de todas maneras. Antes de retirarse a su habitación, me ofreció un té, pero le dije que no. Luego me arregló las mantas como si fuera una niña pequeña. Apagó la luz y se marchó. Después que Darío volvió a su habitación, no pude volver a dormirme. En mi mente aún seguían dando vueltas las imágenes de aquella pesadilla. Estas parecían tan reales que por momentos volvían a asustarme. Al día siguiente, Francisco me invitó a dar un paseo por la ciudad. París era tan bonito que todo lo que veía me deslumbraba. La Torre Eiffel y la avenida de los Campos Elíseos eran el escenario ideal para una historia de amor, algo hermoso y romántico al mismo tiempo. Negocios por todos lados y sus árboles comenzaban a lucir sus primeros brotes primaverales. Almorzamos en un café a pocos metros del Arco del Triunfo y cuando terminamos nos dimos una vuelta por el restaurante donde trabajaba Darío para saludarlo. Por suerte, cuando llegamos no había mucha gente. Ni bien entramos, los compañeros de este se acercaron a saludar a Francisco. Algunos me miraban y le hacían unas guiñadas.
lo cual por alguna razón me agradaba. En poco tiempo aprendí a movilizarme por todos lados. Por las noches trataba de aprender francés con algunos libros y grabaciones que conseguía en la librería pública. No quería seguir abusando de la generosidad de Evaristo y su familia, pero con solo mencionar el hecho de mudarme los preocupaba. Seguían insistiendo que aquella era mi casa y no había necesidad de acelerar mi partida. Cuando mi trabajo y mis lecciones de francés me lo permitían, le escribía a Diana para tenerla al tanto de las novedades. Ella, por su parte, hacía lo mismo. Por lo que me contaba, a sus padres les costó acostumbrarse a no escuchar mis pasos durante la noche cuando sufría alguna de mis pesadillas. Lorelei parecía estar de novio con un muchacho del pueblo. Cada vez que leía una de sus cartas sentía deseo de verlos, pero por el momento era imposible. El tiempo se fue volando. Cuando quise acordar, había pasado un año desde aquel día en que desperté en el barco pesquero de Juan Alejandro. En 4 días sería Nochebuena, mi primera Navidad. En la casa de Evaristo se preparaban para festejar con amigos. París se vistió de gala para la ocasión. Sus calles cubiertas de nieve le daban un toque majestuoso a la celebración. Para la noche del 24 preparamos tanta comida que fácilmente podríamos haber estado sin cocinar por 2 semanas. Aquella fue una velada inolvidable. Los amigos que vinieron eran un matrimonio chileno y otro uruguayo, gente muy buena, y como era de esperar, Francisco invitó a su nueva pareja. Su hermano no se equivocaba cuando decía que cambiaba de novia con frecuencia. Esa noche, cuando terminamos de cenar, me encontraba en la cocina lavando los platos que Darío me iba alcanzando, cuando en una de las vueltas se acercó a mí, sacó mis manos del agua, las secó y depositó entre ellas un pequeño regalo. Al mirarlo sorprendida me dijo: "Feliz Navidad, Milagros". Esta era una medalla de la Virgen de los Milagros. Darío, es preciosa, le dije mientras me ayudaba a ponérmela. Al hacerlo podía sentir el temblor en sus manos. Cuando me di vuelta acarició mi rostro con la punta de sus dedos y me dijo: "Es para que te proteja cuando no estoy". El tiempo parecía haberse detenido justo en ese instante y el mundo a nuestro alrededor desapareció. Solo existíamos nosotros dos. Pero el hechizo se rompió justo en el momento que iba a decirme algo más, cuando vio a su hermano entrar en la cocina. Perdón por interrumpirlos, pero Daniel te necesita, Darío, se disculpó Francisco. Antes de apartar su mirada de la mía, me susurró muy bajito: "Ya vuelvo". Después se dirigió hacia el living, donde se encontraba Daniel. "Mira, Francisco", dije tratando de disimular la vergüenza que me provocó la situación. "Qué delicada que está". "Feliz Navidad, Milagros", me contestó mientras me rodeaba con sus brazos. "Feliz Navidad, Francisco". El resto de la noche no tuvimos oportunidad para terminar con la conversación que dejamos pendiente, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, un escalofrío recorría todo mi cuerpo. Esa noche nos fuimos a acostar a la madrugada. Los amigos se quedaron a pasar la noche allí, porque estaba nevando sin parar y la visibilidad era nula. Cuando me acosté me quedé pensando en Darío. Por primera vez en mucho tiempo volví a sentirme viva. Algo muy especial comenzaba a crecer en mí, pero por lo visto mi pasado no quería darme una tregua, ni siquiera en Navidad. Mis pesadillas me envolvieron una vez más, y como tantas otras veces me volví a encontrar en aquel lugar
Pensaba que esta vez nada ni nadie me impediría abrirla, y así lo hice. Al hacerlo pude ver los rostros burlones de dos hombres que parecían disfrutar el espectáculo que estaban presenciando. Al acercarme para ver de qué se trataba, me sorprendí al verme esposada a un catre de metal, desnuda y llorando. De repente un dolor inaguantable hizo mi cuerpo saltar. La voz de Darío me hizo reaccionar y al abrir mis ojos comencé a mirar a mi alrededor, tratando de convencerme que todo había sido un mal sueño. Después me cubrí el rostro con mis manos y lloré en silencio entre sus brazos. A la mañana siguiente, cuando me desperté, aún me encontraba aferrada a él. Traté de no moverme para no despertarlo. Era tan lindo sentirlo tan cerca que hubiera deseado que el tiempo se detuviera en aquel preciso instante. Mientras dormía, estudiaba cada detalle de aquel rostro que me cautivó desde el primer momento en que lo vi. Y sin darme cuenta, como por un impulso, besé sus labios. Y en ese mismo momento, sus ojos verdes se fijaron en los míos. Te quiero, Milagros, me susurró al oído, antes de que sus labios hambrientos devoraran los míos, y mientras sus manos se iban apoderando de mi cuerpo dulcemente. Aquel cuerpo que parecía derretirse entre el calor de sus brazos, el mismo que agonizaba por el roce de sus labios ardientes. No sé si alguna vez viví algo similar, pero de lo que sí estaba segura es que nunca olvidaré lo que sentí cuando él me hizo suya. Cuando aquellos labios fueron explorando cada rinconcito de mi cuerpo hasta hacerme morder mi almohada para ahogar mis gemidos. Aquella mañana le pedí a Darío que mantuviéramos nuestra relación en secreto por un tiempo, hasta estar seguro de que esto era lo que los dos estábamos esperando. Si hubiera sido por él, todo el mundo se hubiera enterado de su amor por mí esa misma mañana. Pero como un buen caballero, mantuvo el secreto, inclusive con su hermano, a quien solía contarle todo. Desde la noche de Navidad, las pesadillas cesaron como por arte de magia. En los últimos 2 meses no sufrí ninguna, tal vez porque por las noches me sentía protegida entre sus brazos. Para fines de marzo, teníamos pensado poner a la familia al tanto de nuestra relación, aunque Francisco parecía presentir que detrás de aquella estrecha amistad que nos unía existía algo más. Bueno, esta es una historia muy linda y la protagonista tendrá que enfrentar muchos obstáculos. Su vida correrá peligro más de una vez para descubrir su pasado. Así que si les gusta, quieren que siga leyéndoselas, háganmelo saber en los comentarios. Bueno, si les gustó, denle un me gusta, activen la campanita para no perderse ninguno de los videos y suscríbanse, que eso me ayuda.